Bueno, pues hombres como Mauricio Navas y personas que tienen un pensamiento muy claro, muy avanzado, que se sienten bien. No vamos a hablar de correcto o incorrecto, fue lo que estudiaron John Grinder y Richard Bandler hace 50 años, donde detectaron que había personas con un pensamiento claro, con un pensamiento diferente y se preguntaron qué programas los movían para sentirse así, así de bien. Eh, sé que estoy viendo por acá muchos nombres de personas que han estudiado por aquí y otras personas que a lo mejor no conozcan mucho de programación neurolingüística o que les gustaría conocer un poquito de programación neurolingüística y a todos de verdad, bienvenidos. Como saben muchos, mi profesión base es odontología. Yo fui odontóloga, cerré el consultorio hace ya 2 años y cuando yo empecé programación neurolingüística, me iba muy bien en odontología. Tenía en ese momento mucho trabajo, terminé mi profesión con mucho trabajo, pero en algún momento me pregunté si eso era lo que yo quería para toda mi vida. Cumplir un script, hacer los pasos correctos, que yo era una niña muy correcta, muy estudiosa, muy juiciosa en el colegio y yo cumplía todo al pie de la letra, pero no era totalmente feliz ni satisfecha por lo que había hecho. Así que en una charla apareció la programación neurolingüística ya hace 30 años y desde ahí, desde la primera charla, no he parado un solo día de estudiar, de aprender este mundo fascinante que nos da el tener unos programas diferentes en la cabeza que hace que la vida sea o más fluida o que sea estorbosa. Y dime si la presentación ya... ok, a ver si nos pasa, no nos pasa. Ok. Y voy a empezar esta historia con algo que entendí y es que quiero que te imagines por un momento como si fueras un jardín descuidado, un jardín a veces seco, un jardín, no te metas tú ahí, pero imagínate que ves un jardín que hace mucho tiempo no le dan agua, que tiene muy buenas semillas o buenas raíces, pero está cubierto de tierra y todo está como enquistado. Y un día el dueño de ese jardín recuerda, ahora sí eres tú, recuerda que tiene un jardín y que hay que moverle la tierra y que hay que moverle las semillas y que en algún momento generaba muy buenos frutos y generaba alegría y daba sombra. Y eso era cuando éramos niños. Cuando éramos niños éramos un jardín increíble. La vida era otra cosa, nos podíamos mover diferente, pero fuimos creciendo y empezamos a adaptar y adoptar programaciones de personas que probablemente nunca se habían trabajado a sí mismas, programaciones de personas que nos decían cosas según lo que sentían o lo que experimentaban y lo fuimos acogiendo poco a poco, poco a poco. Y un día, este dueño de jardín decide hacer todo lo que tiene que hacer para que su jardín vuelva a florecer, para que su jardín saque las semillas que tiene. Pues eso es lo que hace la programación neurolingüística. No trabaja desde ceros, no trabaja como si no tuviéramos nada, sino trabaja en sacar todos esos recursos que tú tienes dentro de ti mismo, porque sabemos que todos tenemos cosas dentro de nosotros, pero que las callamos, las castramos, las olvidamos, las dejamos enquistadas y no nos acordamos muchas veces que volver al origen o volver a ser niños de verdad es volver a la pauta de tener esas programaciones hermosas que todos traemos. Así que llevamos 50 años, estamos celebrando los 50 años de la programación neurolingüística, reescribiendo la mente humana y les puedo decir que acá tenemos una comunidad increíble donde las personas que estudian y les gusta el proceso de florecer, de despertar, de quitar todas las malezas, esto se vuelve una pasión, primero para nosotros mismos, para uno mismo individualmente y luego para ayudar a los demás, porque así es la mecánica. Entonces, me volví, perdón. Vamos a ver qué es la PNL y me gustaría que algunos en el chat pusieran las aplicaciones que tiene la PNL. Vean, es increíble, eso no tiene límite. Desde que tengamos una mente humana, tenemos la capacidad de poder cambiarla. Bueno, acá dice Beatriz Moncada, hola Betty.
tiene miles de aplicaciones esto y vamos a mencionar algunas. Empecemos por el coaching con PNL. Nosotros enseñamos, aprendemos en coaching que no vamos a hacer un coaching solo, sino que vamos a vigilar los programas que traen las personas para poder modificarlos, cambiarlos. En deportes, yo he trabajado muchachos deportistas ayudándolos a vencer sus miedos, ayudándolos a recrear en su cabeza primero lo que van a hacer en el campo, a sentirse triunfadores. Una de las personas que más mencionamos es Mariana Pajón, que la entrenó Jonathan Bustamante, que fue alumno de ingeniería mental hace muchos años, y él hizo de esta parte increíble de poder ayudar a las personas a, a, a entrenarse primero en su cabeza, en educación, en salud, en el crecimiento y desarrollo personal, en cierre de duelos. Podemos hacer que los duelos sean mucho más rápidos porque la mente puede volar en el tiempo y encontrar recursos y cambiarlo. Hablar en público, mira que dice Milena, en nuestra vida personal, familiar, en el sueño, en el entender el éxito, en potenciar lo que tengo dentro mío, en elevar la conciencia, en conectar consigo mismos. Quizás en mi última charla lo vamos a ver, es la parte más importante. Primero conectar con quién eres, cómo eres, entender tus programas y saber cuáles son tus potencialidades para desenquistar esas creencias. En el empoderamiento femenino, una persona me decía un día, pero ¿por qué solo el femenino? Porque el femenino ha estado muy golpeado históricamente hablando y es quizás el despertar femenino, no solamente hombre y mujer, sino también en el hombre el despertar del divino femenino, el hacer que esa parte se pueda abarcar, pueda ampliar muchas cosas y desarrollarse. En parejas es increíble el uso que tiene la programación neurolingüística, porque somos dos mundos aparte que nos unimos para crear un sistema en común, pero a veces tus creencias, mis creencias no se pueden unir. Entonces ahí podemos aportar mucho en cómo podemos emparejar eso sin dejar de ser nosotros mismos. Como decía Mauricio en la charla anterior, si yo no fuera libre en mi relación, no estaría en esa relación y lo puedo decir también personalmente. Si yo no fuera libre en mi relación, no estaría en la relación en la integración humana. Miren, lo de la integración es importante porque en la programación vemos que las sombras, que los miedos, que las dudas, que las equivocaciones es una manera de integrarlas a lo que somos, no de rechazarlas, sino de integrarlas. Muchas de las sesiones que hacemos no buscamos pelear contra la sombra, sino buscamos que tú abras tu corazón y te comprendas que en ese momento no tenías más herramientas o que viviste en un momento donde no tenías más una forma distinta de comportarte y buscamos con ciertas metodologías cómo hacer esa integración. Trabajo en equipo, en construir la felicidad día a día, perdón, en vencer los miedos. Los miedos es una de las programaciones más fuertes que hay hoy en día para evitar y que dejes de ser lo que tú en verdad eres. En aprender a decir no. Fíjense que parece latino. Es que me cuesta trabajo decir no. Todos sabemos decir no, pero tenemos programas que corren en el momento en que tenemos que ser nosotros mismos. Salud financiera, que vamos a tener una charla con María Fernanda donde nos va a hablar de esa parte de economía, de esa parte de la abundancia mental, tiene que ver con lo que logramos en el día a día, en adaptarnos al cambio, a los procesos que nos presenta la vida, en podernos preguntar qué está pidiéndome la vida en ese momento de mí misma, en los eventos que vivimos en el día a día, que son dolorosos muchos, pero que podemos preguntarnos qué podemos hacer frente a eso. En dar sentido a la vida, en la autoestima y la valoración propia, cambiar creencias, incrementar la percepción en procesos de aprendizaje. O sea, miren, no acabo la cantidad de aplicaciones que puede tener eso. Pero lo cierto es que la programación neurolingüística hay que estudiarla. Para mí es una carrera de vida completa. Cuando yo empecé a estudiar PNL era odontóloga al tiempo y eso me permitió pagar mis estudios en PNL y poder hacer esto de manera paralela hasta que ya era más tiempo el que le dedicaba a la programación neurolingüística que a mi profesión universitaria y decidí cerrar. Pero ¿cómo se hace todo eso? Porque es muy chévere escuchar charlas y cosas
y decir, ¿y cómo lo hago? La programación neurolingüística tiene tantas y tantas, tantas herramientas que al combinarlas, al hacer procesos distintos, al combinar sus modalidades con anclajes, con líneas del tiempo, con la lingüística, empieza a aparecer la magia. Y vamos a mencionar 4 formas de hacer y de utilizar todo eso que tenemos dentro de nosotros a través de eso. Bueno, me gusta mirar esto a Mile. Espero que seas Mile la ginecóloga, tal vez. En la crianza de nuestros hijos, en potenciar nuestros hijos desde pequeños, en mi relación con Dios, en el universo, en la espiritualidad, claro que sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mile. Hablar. Entrenamos el oído para estar atentos, para escuchar cuando hay un programa disonante. O sea, cuando una persona está hablando, cuando se está expresando, cuando su cuerpo se mueve, cuando mira, cuando respira, nos está diciendo a través de las palabras, a través de las frases, de los pensamientos y de los argumentos que da, cómo son sus programas. Entonces, imagínense que en una sesión de coaching con programación neurolingüística o simplemente tienes un amigo que sabe mucho de PNL, él está atento escuchándote. Estamos con la escucha activa. Y de repente bota, nosotros decimos acá, bota la perla. Y esa perla te dice, ay, Ale, es que imagínate que yo soy la hija de un cáncer. Digo, ¿perdón? Entonces ahí paramos y decimos, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Es que yo soy la hija de un cáncer y echa su historia. Esto es cambiando los personajes, estoy contando historias eh, que he vivido durante estos años de sesiones, donde una señora dice, es que yo soy hija de un cáncer, cuando ella nace, su mamá se le inflama mucho el estómago y en esa época la señora ya tiene 60 años, no había muchas ayudas de imágenes diagnósticas y lo que le dicen a la señora, señora, usted debe tener un cáncer, pues la vamos a operar para ver qué es lo que tiene. Pero un médico de esos bien conectados llegó y dijo, no, pero esto a mí no me parece un cáncer, esto parece otra cosa, esto no parece un tumor y ahí se dieron cuenta que la señora estaba en embarazo. Sin embargo, ¿por qué les cuento esto? Porque esta señora repetía y repitió durante muchos años, yo soy hija de un cáncer, yo soy hija de un tumor. Entonces tenemos que preguntarnos aquí si las palabras, las frases, los pensamientos y los argumentos son tan inocentes que no nos puedan causar daño, o cuando los repetimos y cuando los repetimos con emoción, ¿qué nos puede suceder? Y cuando nos podemos hablar de esa manera, cuando decimos cosas como, es que yo soy la raspa, aquí en Colombia se dice mucho eso, es que yo soy la pega, la raspa, la colada, la infiltrada o el infiltrado. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no me esperaban en mi familia y que después de 5 hijos yo soy la sexta. Entonces yo soy la raspa, yo soy, mejor dicho, aquí lo que quedó de último, ¿no? La raspa de la olla. La pregunta es, yo soy diabética, dice Natalie, yo soy hipertensa para modificar patrones de pensamientos negativos. Esas palabras que nos decimos lentamente, grábense esto que va a ser muy importante, microagresiones y microviolaciones a uno mismo. Esas microagresiones y microviolaciones en ese argumento y en ese pensamiento van deformando lo que el niño creía. Si ese niño se creyó desde pequeño que era hijo de un cáncer, pues imagínense, pero va deformando el programa original que todos debemos tener de amor, de autoestima, de valor propio, de honrarse a sí mismo. O sea, la primera pauta acá es hablar y es detectar en el habla quien me escucha, cuáles son los programas que son incongruentes con lo que yo quiero, y esto aplica a deportistas, a médicos, aplica a todos. La segunda manera es saber que el pasado solo es un archivo y no es una sentencia. Saber que el pasado solo es un archivo y no es una sentencia. En programación neurolingüística podemos viajar en el tiempo a través de hipnosis, a través de trances leves, a través del mismo lenguaje. Podemos hacer que, que nuestra mente vaya al pasado y restaure eso que quedó medio roto. Y aquí recuerdo una historia de una señora que decía, la mamá ya había muerto y la señora decía, yo dañé mucho a mi mamá cuando nací, decía, yo dañé mucho a mi mamá cuando nací. Yo les explícame eso. Y ella decía que cuando había nacido era tan grande y su mamá no había dilatado mucho y la mamá se había rascado y había sido un parto muy difícil. Se lo repitió durante años, yo fui quien dañó a mi mamá cuando nací.
En PNL hay una herramienta maravillosa que es la metáfora, el cuento y la analogía. Y a mí se me ocurrió en ese momento contarle una historia de que ella era una princesa que traía un vestido muy grande, de esos anchotes, 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 muy brillante, que ella era muy bella y que el palacio simplemente tenía que abrir las puertas para que esa princesa entrara. Uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con lo que está pasando en su mente? Tiene que ver todo. Cuando nos cuentan una metáfora, una analogía y el cerebro busca esa representación, lo que va a suceder es que más adelante, cuando tú recuerdes esa historia, vas a recordar el cuento. Y el cuento se va a superponer a esa grabación que tenías vieja. Y esto empieza a resignificar, empieza a cambiar, podemos viajar y hacer esos cambios en la cabeza, que si bien la pregunta es, ¿vivimos en un mundo de fantasía o vivimos en un mundo real? Y el pasado es una fantasía, porque solamente está en tu mente y lo podemos modificar. Otra manera es todo, absolutamente todo está dentro de ti. Todo está dentro de ti. Esto es una frase de cliché, pero yo les pido a las personas que hacen estos procesos, a los que aprenden programación neurolingüística, que se imaginen un panel de control como en Intensamente y vean, muchas personas te dicen, es que yo tengo problemas serios de autoestima. Y yo les digo, no, no es eso, es que el botón de la autoestima se bajó un poquito y se bajó un poquito por esa experiencia que tuviste. Solamente tenemos que volverlo a subir. Tenemos que volverlo a activar, a llevarlo por encima de un nivel que tu autoestima nunca se vea en una balanza, sino que sea muy poderosa. Así que la bondad, la caridad, la sabiduría, la fuerza, el discernimiento, todas esas cosas maravillosas que nos gustaría tener más potenciadas están en tu panel de control, pero muchas veces están bajitos. Y hay momentos que explotan, que suben, que se mueven porque nos pasan cosas bonitas o nos pasan cosas deseables, pero lo cierto es que tenemos que aprender a tener esos botoncitos bien altos, aunque afuera no esté pasando lo que queramos. Y otra manera es anticipando el momento. Cuando podemos viajar en el tiempo y hacer visualizaciones, podemos entrar en las situaciones, salir de las situaciones, cambiar la percepción, buscar abrir el corazón. Nos podemos ir en el tiempo como cuando éramos ancianos, cuando vayamos a ser ancianos, cuando vamos a llegar a una edad adulta, anticiparnos a que ese momento va a ser maravilloso, que va a ser mágico, que vamos a ser sabios, que vamos a estar activos y poder agradecer en ese momento se abre el corazón y creamos una línea del tiempo distinto. Nos negamos a abrir líneas del tiempo donde sean tristes o donde sean difíciles o donde sean de sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es trabaja en ti, así sea 90 segundos. Trabaja todos los días en ti, así sea 90 segundos. Y lo repito, ¿por qué? Porque a veces creemos que alguien va a hacer el trabajo por nosotros, que vamos a encontrar a un salvador que nos dé la fórmula mágica y que nos diga cómo salir de este momento. Y eso no va a pasar. Pasa cuando trabajamos en nosotros mismos, cuando subimos nuestra frecuencia vibratoria, cuando cambiamos los programas mentales y de repente empezamos a ver pequeños cambios. Yo lo asemejo como un buque muy grande que está en alta mar y simplemente mueve un poquitico el timón. Al principio no se va a notar, pero si mueve otro poquitico el timón al otro día, el destino al que iba ese barco va a cambiar radicalmente. Y una manera de trabajar en ti poderosamente es, y les pido que lo hagan en este momento, es que se imaginen cómo son si cierras tus ojos por un momento y te imaginas en 90 segundos cómo eres tú, cómo te ves cuando te paras en un jardín muy seco, cuando te paras en un jardín descuidado, cómo te sientes, qué percibes dentro de ti, cuál es tu pensamiento frente a eso y respires profundo y esas imágenes las podemos alejar con la mano, las podemos alejar con sonidos, las podemos alejar con respiración. Decir, ok, esto no es para mí o esta no es mi verdad. Y traer imágenes de cómo te ves tú,
en un jardín muy cuidado, con árboles frutales, muy verde, donde llueve de vez en cuando y la tierra se nutre, que desenquistas esas, esas semillas que estaban por allá hundidas, pero que salen a flote y que se nutren y que solamente estaban esperando a que alguien las cuidara. Así que trabajar en ti no requiere de mucho tiempo, requiere de constancia, requiere de perseverancia. Y un día eso que tú dices es que yo soy muy brava, es que yo soy muy negativa, es que yo soy muy pesimista, es que a mí nada me sale bien. De repente un día empiezas a decir otra cosa y empiezan a cambiar los programas de base. Lo mejor que nos puede pasar, lo mejor, mejor de lo mejor que nos puede pasar, es que te encuentres en tu vida personas, amigos, jefes, socios que sean trabajados, personas que se preocupen de sí mismos, que no vayan por la vida como un barco sin timón, que no vayan por la vida diciendo alguien que me salve, buscando fórmulas mágicas, sino personas que se preocupan, que estudian, que así como van al gimnasio, limpien su cabeza de esos programas que hacen que el jardín se seque. Y así como están atentos a su lenguaje, están atentos a su pensamiento, y un día de verdad mágicamente se te empiezan a acercar personas que te hacen equipo, que hablamos del mismo idioma, que nos potencializamos, que nos empujamos, porque también es importante saber en este momento que estamos cambiando al 2026, que este año 2025 es un año 9 y un año 9 significa que pasamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se termina un ciclo, se cierran cosas. Y si desde este momento, ya que estamos entrando a diciembre, estamos cerrando las cosas que no resultaron tan agradables y vamos a abrir un uno. Vuelve y cuentas. El año 2025 abres el uno nuevamente. ¿Qué va a encontrar el año 2025 en ti? No tú qué vas a encontrar en el 2025, sino que va a encontrar el año 2025 en ti. ¿Tú qué le vas a brindar a ese año? Un jardín, le vas a brindar flores, frutas, algo muy próspero. Así que lo mejor que nos puede pasar es que empecemos a vibrar muy alto, a cambiar esos programas con esa siembra que hizo John Grinder, Richard Bandler hace 50 años, y que alumnos como Robert Dilts, como Anthony Robbins, como Stephen Gilligan, como Judith Delosier y muchas otras personas, alumnos maravillosos que han superado a los maestros y que nos han traído a este momento la programación neurolingüística de tercera generación, donde ya nos vamos con física cuántica, donde ya nos vamos con pensamientos creativos y donde consideramos que tenemos esos botoncitos en la consola bien altos y que podemos cambiar esos programas instalados que a veces ni sabemos que tenemos, sino que nos sabotean en el momento de entrar en un nuevo proceso. Bueno, pues esa era la introducción que lo podemos cambiar, lo pudimos cambiar un poquito gracias a Mauricio. Y vamos, no sé si tengan alguna pregunta, alguna... Sé que hay muchos alumnos aquí, lo cual me encanta, me place y personas nuevas. Bienvenidos a todos. Así que si alguien tiene alguna pregunta, hola Pau, algún aporte, Leonardo, bienvenidos. Algún aporte, sé que hay mucha gente muy buena acá en programación neurolingüística y espero que en un año estén en nuestra maratón aquí dando charlas, porque orgullosamente hay muchas personas que empezaron chiquitos acá y ya tienen sus cosas aparte, tienen sus empresas aparte, ayudando a otros seres humanos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hola, ¿Cómo, buenos buenos días. días? A ¿Cómo los ver, encuentro en redes sociales? ¿cómo nos encuentra en redes sociales? Ya voy a pasar la última lámina y ahí si quieres le tomas un pantallazo Aquí le puedo poner a y él. ahí está, ¿vale? Vale, gracias. Ok. Hola Catalina Esteban. Qué rico verte por acá. ¿Funciona en adolescentes? Claro que funciona. Richard Bandler decía una cosa, la cuento literalmente. A mí no me traigan los adolescentes, espérense a que se deformen y cuando sean adultos los reformamos. Eso lo dice Richard Bandler. Porque todos pasamos por una época adolescente donde las hormonas, las emociones, odiamos a la mamá, odiamos al papá, el mundo es una porquería, nadie me entiende. Pero hoy en día estamos viendo muchos adolescentes muy abiertos de corazón, muy sensibles, vienen a renovar la tierra, vienen a hacer cambios profundos.
Así que si tienen un adolescente en casa de esos que son muy díscolos, que rompen esquemas, es porque algo te está diciendo a ti que tú tienes que cambiar en tu interior para poder abrirte a un mundo distinto que es el que ellos van a poblar ahora. O sea que sí, la respuesta es sí, sí puede funcionar muy bien en adolescentes. Muy bien. Hola, ¿Alguna otra buenos pregunta? días. ¿Me escuchan? Leonardo. Hola, Es que Leonardo. estoy aquí en un temilla, pero muy concentrado. Oye, qué introducción tan interesante. Muy buenos días para todos. Y tengo dos preguntas muy puntuales, una Vale, general Leonardo. y una que me pasó ayer. Entonces, resulta mi caso personal. Ujú. Durante casi 3 décadas he perseguido un sueño. Durante el último año y medio eh, trabajé todos los días para lograr un aval, para continuar con el último escalón para lograr el sueño. Y Muy bien. resulta que cuando lo obtuve, me paralicé. Y me paralicé en el momento menos indicado, casi una semana completa. Entonces, la pregunta concreta para esto es, ¿qué hay que hacer cuando llega ese momento y uno no se puede quedar quieto? ¿Sí? Segundo, eh, tengo un gran amigo, él conoce de mi sueño, pero somos muy buenos, lo considero mi mejor amigo, pero frente a mi sueño él siempre ha sido muy negativo. Ayer tuvimos una conversación y me dijo, usted nunca lo va a lograr, usted no puede, usted no sé qué. Y yo mentalmente, sin entrar como a debatir con él, yo me preguntaba, pero ¿por qué mi mejor amigo me desea eso? ¿Sí me entiendes? Uno espera es como eh, un apoyo, ¿cierto? Bueno, sí, sigue adelante o algo así. Y generalmente hay muchas personas en el entorno de uno, de los seres humanos, pues piensan esas cosas de cualquier tema. Entonces, ¿cómo enfrentar esas situaciones cuando la gente que está alrededor tuyo, en vez de eh, llenarte de más energía, blindarte, ¿cierto? Para que cada día esa luz crezca más. Por el contrario, lo que piensan es, o con sus palabras, sus pensamientos, lo que quieren es como apagarla. Entonces son como esas dos cosas. Te agradezco mucho, Vicente. Leonardo, gracias por la pregunta. Mira, nuestro inconsciente, nuestra parte inconsciente tiene todos los programas grabados, no solo desde el útero de mamá, sino de generaciones y generaciones anteriores. Se graban los programas y nosotros los heredamos. Cuando, por ejemplo, y te lo contesto de manera lateral, cuando, por ejemplo, yo voy a me voy a casar, voy a tener una familia y yo creo que todo está alineado, mi inconsciente va a sacar todos los programas que van en contra de eso que yo quiero. Conscientemente, probablemente yo quiera una cosa, pero mi inconsciente no se ha depurado, no se ha desintoxicado. Entonces yo te diría en esto que hay que trabajar y puede ser en hipnosis, puede ser en trances, puede ser en sesiones de coaching, puede ser en meditación, donde vamos a agarrar y a confiar como confiaba el niño. Vamos a agarrar el programa original y mientras tanto vamos a buscar ir limpiando los programas que puedan estar saboteando ese sueño. Eso te lo digo a grosso modo, porque el inconsciente siempre va a ganar con los programas que ya tiene grabados. Consiste en nosotros en poder limpiar, transmutar, cambiar. Por ahí dicen que le tenemos más miedo al éxito que al fracaso, que a veces cuando el éxito ya está aquí en la punta de la nariz, nos llenamos de miedo, pero no es un miedo original, es un miedo aprendido, es un miedo por programas, es un miedo por lo que dijeron, lo que te dijo tu papá, tu mamá, el sitio donde te educaste, que se quedaron ahí, lo guardamos como si estuviera en un cuarto de San Alejo y que cuando viene el proyecto tenemos que ir al cuarto de San Alejo para saber si ese cuarto está limpio o toca echarle una limpiadita adicional a través de muchas técnicas. Y la segunda parte es, no todo el mundo, eso yo lo aprendí al paso del tiempo, no cuentes tus sueños, a menos que estés absolutamente seguro que esa persona va a tener resonancia contigo y te va a potencializar en lo que quieres. En mi charla, en la última charla, en la charla de cierre que se llama Tres cerebros y un solo amor, ahí vamos a ver que nosotros hasta copiamos pensamientos y el pensamiento más fuerte es el que va a empoderar, que va a liderar la relación. Y un pensamiento fuerte no necesariamente es positivo, puede ser un pensamiento negativo o pesimista. El más fuerte lidera la circunstancia. Entonces te diría acá, hay cosas que mantenemos prudentemente callados porque se está gestando apenas el bebé, se está gestando apenas el embrioncito de ese proyecto. Entonces no lo cuento
porque los seres humanos tenemos tantos programas de envidia, de susto, de miedo, de rechazo, que los botamos también hacia otros y muchas veces no lo hacemos de mala vibra, lo hacemos de porque no quiero que sufras, ¿no? Porque no quiero que te desilusiones, porque yo no confío en la vida. Y si yo no confío en la vida, pues mucho menos te voy a votar a ti confianza, porque ¿de dónde la voy a sacar si no la tengo? Espero que eso te haya respondido la pregunta. Te diría que trabajes mucho en tus programas, en limpiarlos, que seas prudente en saber a quién le cuentas y a quién no le cuentas. Y también otra parte que sería la tercera es, a veces los sueños nos llevan a otros sueños. A veces los sueños tenemos como dos hombres que están con una pesada carga en la espalda, que tienen que cruzar un puente que corresponde a sus sueños y les dicen hora de cruzar y hay uno que se aferra a sus sueños y otro que simplemente decide soltarlos porque más adelante, gracias a soñar, vienen cumbres más altas y cumbres más maravillosas que ni siquiera en sueños se los había imaginado. Soñar es bueno, pero aferrarse a los sueños a veces nos deja ver, no nos deja ver qué cosas más maravillosas más adelante. Bueno, Bueno, Alexandra, muchas gracias por, por tus respuestas y también te agradezco la invitación. Eres muy amable. Leonardo, un gusto, un placer conocerte por voz, tienes muy buena voz. Vale, muchas gracias. Sí, por ahí hacemos algo de radio. Ay, de razón, yo tengo un oído para la voz, buenísima tu voz. Bueno, Vale, Leonardo, muchas espero que gracias. sigamos en contacto. Claro que sí. Ay, esta no es. Bueno, perdón. Felipe, por favor, ahorita al final ponen la. Bueno, un abrazo a todos, gracias por este tiempito y seguimos con la charla de Felipe Rodríguez. Vamos a hablar de sueños, de la interpretación de sueños. Vamos a hablar, bueno, vamos, no va Felipe a hablar, y él lo trae como programa original y se la van a gozar todo lo que nos va a compartir. Vamos a aprender un poquito a interpretar nuestros sueños. Un abrazo a todos y gracias por este espacio.